3 listas de dones espirituales en la palabra de Dios. Las podemos encontrar en Romanos capítulo 12, primera carta de Corintios capítulo 12, versículo 4 hasta el versículo 11, y en la misma carta, primera de Corintios capítulo 12, versículo 28. Solo una de ellas menciona los dones que se refieren a la palabra de sabiduría y a la palabra de ciencia. Palabra de sabiduría que fue la primera entrega que hicimos en el canal de YouTube sobre los dones del Espíritu. Lo puedes encontrar en esta lista de reproducción, los dones del Espíritu Santo. Ahí podrás encontrar palabra de sabiduría. Hoy queremos presentaros palabra de ciencia. Hay mucha confusión en cuanto a qué exactamente son estos dones. Quizás la mejor manera de abordarlo es describiendo lo que estos dones no son. Algunos carismáticos, pentecostales incluso, ven los dones espirituales de la palabra de conocimiento y la palabra de ciencia como si fuera el Espíritu Santo hablando de un creyente a otro, dando revelación acerca de una decisión o una situación. Quienes utilizan estos dones de esa manera suelen decir algo como: tengo una palabra del Señor para usted. Y de esta manera ellos afirman estar hablando en nombre de Dios y afirman que sus palabras han de ser estrictamente obedecidas. Este entendimiento de los dones de la palabra de conocimiento y la palabra de sabiduría viene peligrosamente a negar la doctrina de la suficiencia de la palabra de Dios. Si Dios continúa revelando su voluntad y su sabiduría a través de una revelación especial a las personas, entonces, ¿su palabra verdaderamente puede ser suficiente para hacernos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, como dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 17? ¿Realmente Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad? Esto no quiere decir que Dios nunca pueda usar a otra persona para hablarnos, pero sí con frecuencia necesitamos mensajes directos de Dios a través de otras personas con el fin de vivir nuestras vidas. Por lo tanto, si la palabra de la sabiduría y la palabra de ciencia no son dones proféticos o de revelación, ¿qué son? Sabemos una cosa con seguridad: estos dones son dados por el Espíritu para construir, para edificar el cuerpo de Cristo, para el provecho tuyo y mío. Don de palabra de ciencia. ¿Qué es el don de ciencia? El segundo don, en la primera carta de Corintios capítulo 12, es la palabra de ciencia. La palabra griega para ciencia en este pasaje es la palabra común gnosis, ciencia que significa familiaridad o atención, la suma o el rango de lo que ha sido percibido, descubierto o aprendido. Este don de ciencia se trata de una revelación de información divina a alguien que no lo conoce por medios naturales. Aunque otra persona pueda conocerlo, el receptor lo obtiene del Espíritu. Con la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia no significa el todo de la ciencia de Dios, significa una porción de la ciencia de Dios. Desde el texto y el contexto de los capítulos 12 y 14 de la primera carta de Corintios, podemos definir la palabra de ciencia como el don sobrenatural de una porción de información divina para una necesidad específica. ¿Hay ejemplos en la palabra de Dios de lo que es el don de ciencia? Los hay. Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 10. Aquí hay un ejemplo de este don de palabra de ciencia. Vamos a leer algunos versículos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la cual la puso a los pies de los apóstoles y dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti?
y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Aquí Dios reveló milagrosamente al apóstol Pedro información secreta conocida solamente por Ananías y Safira. Ellos disimularon entregar el precio total de su terreno a la iglesia cuando en la realidad entregaron solamente una parte. ¿Y qué hicieron Ananías y Safira? Se encuentran con los discípulos, van a su presencia y le dicen: mira, esto es lo que hemos obtenido de esta herencia, de esta heredad. Pero claro, eso era mentira. ¿Cuál era la intención de Ananías y Safira? Yo pienso que querían impresionar a los discípulos, querían impresionar a la iglesia. ¡Wow! ¿Has visto qué matrimonio? Ananías y Safira han entregado toda su herencia. ¡Wow! Este matrimonio quería el reconocimiento, quería el halago, querían ser vistos como personas importantes. Todo lo contrario, eran mentirosos. Solamente Ananías y Safira conocían la intención que había en su corazón, pero el Espíritu se lo revela a Pedro. Dios reveló milagrosamente a Pedro esta información que solo sabían Ananías y Safira. Aunque Ananías y Safira, su mujer, tenían derecho de guardar una parte o todo el dinero, ellos pecaron por mentir a la iglesia y Dios le reveló la verdad a Pedro. Después que Ananías murió, Dios le reveló a Pedro que Safira recibiría el mismo juicio. Todo esto por medio del don de ciencia. La única manera que Pedro pudiera conocer todo lo anterior sobre la heredad vendida por Ananías y Safira es por medio de la revelación del Espíritu de Dios. Esto es el don de la palabra de ciencia, operando por medio del apóstol Pedro. Hay ejemplos también de operación o el uso del don de palabra de ciencia. Nosotros te hemos querido poner el ejemplo de Ananías y Safira y de Pedro porque es el más conocido. Si tú quieres darnos tu aporte al respecto sobre este don, si quieres dejarnos tu punto de vista, con total libertad lo puedes hacer. Si la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia no son dones proféticos o de revelación, ¿qué son? Es la pregunta que te hemos hecho hace un ratito. Sabemos con total seguridad que estos dones son dados por el Espíritu para edificar, para construir el cuerpo de Cristo. La palabra de sabiduría. El hecho de que este don es descrito como la palabra de sabiduría indica que es uno de los dones hablados. Y este don describe a alguien que puede entender y proclamar la verdad bíblica de una manera que puede ser capaz de aplicar las situaciones de la vida con todo discernimiento. La palabra de ciencia es un don hablado que implica la comprensión de la verdad con una intuición que solo viene por la revelación de Dios. Aquellos que tienen el don de ciencia comprenden las cosas profundas de Dios y los misterios de su palabra. La ciencia, como tú y yo sabemos, se define como un conocimiento cierto adquirido por el razonamiento. Pero en Dios está sin razonamiento y por una simple visión de los objetos. El don de ciencia, que es una participación de la ciencia de Dios,
Es una luz del Espíritu Santo que ilumina el alma para hacerla conocer las cosas humanas y dar sobre ellas un juicio exacto en relación a Dios y en cuanto son ellas. El don de ciencia ayuda al de inteligencia a descubrir las verdades oscuras y al de sabiduría a poseerlas. La sabiduría y la ciencia tienen algo en común. Ambas hacen conocer a Dios y a las criaturas. Pero cuando se conoce a Dios por las criaturas, elevándose del conocimiento de las causas segundas a causa de la primera, es un acto de el don de ciencia. El estado de nuestra alma, nuestros actos interiores, los movimientos secretos de nuestro corazón, sus cualidades, su bondad, su malicia, sus principios, sus motivos, sus intenciones o sus fines, sus efectos, sus consecuencias. Todo esto lo hemos visto en el ejemplo de Ananías y Safira. Cosas ocultas que ellos hacían y que fueron reveladas a Pedro por parte del Espíritu de Dios. Dichosos los que Dios ha favorecido con este don, como a Jacob, de quien dice el sabio que Dios le dio la ciencia de los santos, a fin de que el trato con los hombres, en lo que se refiere a nuestra solicitud de ganarlos para Dios, no pueda sernos perjudicial. Es preciso advertir que nuestra vida debe estar de tal manera mezclada de acción y de contemplación, que sea el Espíritu de Dios el que pueda guiar nuestros pasos, que sea el Espíritu de Dios el que pueda revelarnos estas cosas. Estamos tan llenos de ilusiones y tan poco en guardia contra los encantos de los placeres que ofrece el mundo, que sin cesar nos equivocamos. El enemigo nos engaña con frecuencia. Su habilidad para engañar, aún a los más adelantados, estriba en que al escoger los medios de perfección les hace tomar los unos por los otros. A los menos perfectos, entre comillas, y a los tibios, los engaña, presentándoles grandes dificultades, mostrándoles los atractivos del placer, el falso brillo de los vanos honores. La ciencia del Espíritu Santo nos enseña a guardarnos de estas seducciones. Este don pertenece también a la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque la ciencia que nos da el Espíritu Santo nos enseña a conocer nuestros defectos y la vanidad de las cosas de la tierra, descubriéndonos que de las criaturas no debemos esperar más que miserias, llantos. Por causa del pecado, tú y yo estamos siempre en guerra. El fruto del Espíritu Santo, que le corresponde a la fe, porque los conocimientos que tenemos de las acciones humanas y de las criaturas por la luz de la fe, los perfecciona este don. El don de palabra de ciencia. Este don de ciencia se trata de una revelación de información divina a alguien que no lo conoce por medios naturales. El ejemplo sigue siendo Pedro. No sabía lo que estaban haciendo este matrimonio, Ananías y Safira, pero el Espíritu de Dios se lo reveló por medio de la palabra de ciencia. Los dones espirituales que menciona esta primera carta de Corintios son importantes estudiarlos. Son importantes para nosotros. Hay que escudriñarlos para conocer la forma en la que operan en nuestra vida dentro de la Iglesia, pero todo para la gloria de Dios. Y es importante que para recibir los dones del Espíritu Santo todos, primero necesitamos nacer de nuevo, de agua y de Espíritu. Necesitamos recibir al Espíritu Santo, pues sin el Espíritu Santo no se pueden manifestar los 9 dones del Espíritu Santo.
Es necesario experimentar a Jesús en nuestra vida. Es necesario experimentar en nuestra vida el bautismo del Espíritu Santo que también recibieron los creyentes en Hechos capítulo 2, versos del 1 al 4, en el día de Pentecostés. Una vez que hemos recibido el poder del Espíritu Santo, entonces podemos también llegar a tener los dones espirituales. Como ya te he presentado en programas anteriores, los 9 dones del Espíritu Santo están divididos en categorías, están clasificados. Dones de revelación o poder para conocer, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. Dones de poder o poder para actuar, fe, don de sanidad y don de hacer milagros. Y por último, dones de inspiración o poder para hablar, profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Como podemos ver, estos 9 dones del Espíritu se clasifican en 3 categorías mencionadas anteriormente. Dones de revelación, dones de poder y dones de inspiración. Hoy presentando el don de ciencia. Agrega tu comentario. ¿Qué te ha parecido este espacio? ¿Me he equivocado en algo? ¿No me he expresado bien? Con amor te pido que me corrijas.